Hola amigos de la ciencia, hoy estamos en Finlandia, uno de los países situados más en el norte de Europa, y como podéis apreciar, también es uno de los países más fríos del mundo. Y lo más importante de todo que hay que recordar de Finlandia es que aquí es donde vive Santa Claus, el tío que nos gusta tanto las navidades porque nos trae los regalos. Pues es de aquí de donde viene, de Finlandia. Pues las temperaturas aquí en Finlandia pueden llegar en invierno a unos menos 30 grados Celsius o más incluso. O sea, un frío que te mueres. Ahora mismo ya hace un frío que no veas, pero en invierno aún más. Y aquí estando en el frío, pues me pregunté una cosa. Nosotros sabemos que en verano podemos llegar a más 30, el agua puede llegar a más 100 grados Celsius, en el sol tenemos más 5.000 grados Celsius y en algunas estrellas tenemos 10.000 a 20.000 grados Celsius. Y eso puede llegar a más y más y más, ¿no? Pues la pregunta que me estaba haciendo era, ¿puedes hacer lo mismo con el frío? O sea, ¿podemos tener menos 1.000 grados Celsius en algún lado en el planeta? ¿Podemos tener menos 10.000 grados Celsius? ¿Es eso posible? Pues para saber la respuesta a esa pregunta, tenemos que primero entender qué es calor. Pues le he estado preguntando a mis amigos finlandeses y a las personas de la calle justo esto. ¿Creéis que en alguna parte del universo existe un sitio donde hay una temperatura que haga menos 1.000 grados Celsius? Y me sorprendió un poco que no muchos supieran que hay una temperatura baja límite y que nada puede hacer más frío que esa temperatura baja límite. O sea, no es posible que en el universo haya una parte que haga menos 1.000 grados Celsius, porque la temperatura baja límite son menos 273 grados Celsius. Y no hay nada en el universo que pueda hacer más frío que menos 273 grados Celsius. Pero creo que eso estará mucho más claro cuando sepamos qué realmente es calor y qué es frío. Normalmente en la vida cotidiana, la palabra calor se usa para describir un cuerpo que tiene una alta temperatura. ¿Pero qué es realmente temperatura? Bueno, pues como bien sabéis, todos nosotros y todo lo que está alrededor aquí está hecho de átomos. Por hacer las cosas más fáciles, vamos a imaginarnos los átomos como pequeñas canicas. Todos estamos hechos de muy pequeñas canicas. ¿Qué significa entonces que una cosa tenga más temperatura que la otra? Básicamente, significa que los átomos que forman el cuerpo caliente se agitan y vibran más que el del cuerpo frío. Pero vamos a explicar esto un poco más en detalle. Aunque a simple vista no lo parezca, los átomos de los que están formados los cuerpos están en constante movimiento, se atraen y se chocan constantemente, y en consecuencia, cada uno de ellos puede tener velocidades muy distintas y moverse de formas y en direcciones muy diferentes. Y por eso, sus energías cinéticas también van a ser muy diferentes. Pues la temperatura nos la podemos imaginar como la magnitud que mide la energía del movimiento aleatorio de los átomos del cuerpo. Entonces, cuando calentamos un cuerpo, ¿qué es realmente lo que ocurre? Pues simplemente lo que ocurre es que hacemos mover los átomos en direcciones aleatorias más rápidos que antes. Como los átomos vibran y se agitan más, medimos una temperatura más alta que antes. Aunque esta sea una buena manera de poder imaginar qué es lo que ocurre, hay que tener en cuenta que los detalles son un poco más complicados. La temperatura no solo mide la energía interna del cuerpo, sino que también tiene en cuenta la entropía de todo el sistema. El físico llamado Schrödinger, por ejemplo, definió la temperatura como la magnitud que mide la tendencia que tiene un objeto de transferir energía espontáneamente a su entorno. Pero esto lo explicaremos más en detalle en un vídeo dedicado especialmente a la termodinámica. Bueno, pues lo que nosotros llamamos frío es simplemente algo que tiene menos temperatura que otra cosa. O sea, simplemente algo donde las partículas se mueven muy poco. Y si entendemos eso, pues por eso podemos entender de que hay una temperatura baja límite, que es menos 273 grados Celsius o 0 grados Kelvin, es la temperatura donde no se mueve nada más, donde todas las partículas están quietas. Lo que también es un poco raro, que cuando hace viento, uno siente más frío. Es un poco raro porque el viento que está alrededor nuestra está a la misma temperatura que el aire. Sabiendo eso, pues uno se puede decir a sí mismo que por qué se siente más frío cuando sopla el viento tan fuerte, si está a la misma temperatura.
no es tan raro si uno sabe que lo que uno siente como frío no es frío. Pero para entender eso, vamos primero a pensar qué es lo que pasa cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas se entran en contacto. Cuando estos dos cuerpos entran en contacto, lo que ocurre es que los átomos empiezan a chocarse entre sí. Los átomos se van pasando constantemente energía del uno al otro. Si ahora la transferencia de energía entre los átomos de los dos cuerpos es de promedio igual, diríamos que los dos cuerpos están a la misma temperatura. Pero también nos podemos imaginar el caso en que los átomos de un cuerpo estén transfiriendo energía a los átomos del otro cuerpo con más frecuencia. En este caso, existiría un flujo de energía constante de un cuerpo al otro y diríamos que estos dos tendrían temperaturas diferentes. Para poner un ejemplo ilustrativo, digamos que las bolas son canicas y que las bolas del cuerpo rojo se mueven más rápido que las del cuerpo azul. Cuando una canica tiene una energía cinética más alta que la otra, esta le traspasa energía a la que tiene menos. Como en el cuerpo rojo hay muchas más canicas que tienen una energía cinética más elevada, existe constantemente una transferencia de energía entre el cuerpo rojo al cuerpo azul. Esto sería un caso claro donde diríamos que el cuerpo rojo tiene una temperatura más alta que el cuerpo azul. Pero como las canicas del cuerpo rojo están todo el rato pasando energía a las canicas del cuerpo azul, las canicas del cuerpo rojo se irán moviendo cada vez más lentas, mientras que las canicas del cuerpo azul se irán moviendo cada vez más rápidas. Y esto seguirá ocurriendo hasta que llega a un equilibrio donde la energía cinética media de las canicas de los dos cuerpos sea la misma. Y aquí es donde diríamos que los dos cuerpos tendrían la misma temperatura. Y lo que nosotros seres humanos sentimos como frío es exactamente esa transferencia de calor. No es directamente sentir una temperatura baja. Eso no es lo que sentimos como frío. Lo que sentimos como frío es cuánto calor estamos transmitiendo a nuestro medio ambiente alrededor. En cuanto más rápido salga el calor de nuestro cuerpo hacia afuera, más sentimos frío. En cuanto más lento pase eso, pues menos sentimos frío. Nosotros los seres humanos somos como una máquina que está todo el rato produciendo calor. Nuestra temperatura interna está a 36 grados Celsius y el cuerpo quiere mantenerla tal y cual para que funcionemos bien. Y como el aire de alrededor nuestra normalmente suele tener una temperatura más baja que nuestro cuerpo, que nuestro interior, estos se intentan igualar y todo el rato está saliendo calor de nosotros hacia afuera. Todo el rato estamos emitiendo calor. Por eso cuando estamos quietos o cuando no sopla el viento, alrededor nuestra se forma una capa de aire un poco más caliente y a consecuencia de ello la transmisión de calor entre nosotros y nuestro entorno no es tan fuerte. En cambio, cuando sopla el viento, lo que pasa es que esta capa de aire caliente que había alrededor nuestra se nos quita, permitiendo aire frío entrar en contacto con nosotros otra vez, y así la transferencia de calor entre nosotros y nuestro entorno se hace más grande, haciéndonos sentir más fríos que antes. Madre mía, es esto. Tienen Angry Birds Pringles.